Muy buenas noches y bienvenidos al estudio de la Divina Voluntad, continuando con nuestro estudio del volumen 1. En este día tan especial de la Asunción de Nuestra Madre Santísima, quien nos acompaña en este estudio y a la que le pedimos su intercesión para que nos guíe y nos ayude a vivir en la Divina Voluntad. Vamos a repasar un poquito dónde nos quedamos. Ya habíamos repasado el estado de Luisa, donde nos explicó en el estado en el que ella cae, su habitual estado, donde ella sale de cuerpo y está en alma. Entonces ya tenemos el conocimiento de eso, tenemos el conocimiento de las diferentes maneras que nuestro Señor Jesucristo se comunica con Luisa, y también nos quedamos con Luisa empezando a vivir su oficio de víctima con los padecimientos de nuestro Señor. Recordamos el confesor, al cual nuestro Señor Jesucristo le comunicó de alguna manera un suceso que estaba ocurriendo, y le comunicó cómo iba a terminar ese suceso, que era un conflicto armado entre Italia y África. Y así fue después de 4 meses, tal cual como nuestro Señor Jesucristo lo había comunicado, que se dio término a ese conflicto en paz, sin que se hicieran daño las dos naciones. Entonces ahí es más o menos donde nos quedamos. Eh, entonces vamos a continuar hoy en el numeral 200. Adelante, Irma. Sí, buenas noches. Numeral 200. Sí, cuánta pena le daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrílegamente, sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y algunos, da horror decirlo, por fines de interés. Oh, cuántas veces mi dulce Jesús me ha hecho ver estas escenas tan dolorosas. Cuántas veces mientras el sacerdote celebraba el sacrosanto misterio, Jesús es obligado a bajar, porque era llamado por la potestad sacerdotal a las manos del sacerdote. Se veían aquellas manos que goteaban podredumbre, sangre, o bien estaban sucias de fango. Oh, cómo daba compasión el estado de Jesús, tan santo, tan puro. En aquellas manos que daban horror, el solo mirarlas. Parecía que Jesús quería huir de aquellas manos, pero era obligado a permanecer hasta que se consumían las especies del pan y del vino. A veces, mientras permanecía ahí con el sacerdote, al mismo tiempo se venía apresuradamente a mí y se lamentaba. Y antes de que yo se lo dijera, él mismo me decía: hija, déjame derramar en ti, porque no puedo más. Ten compasión de mi estado, que es demasiado doloroso. Ten paciencia, suframos juntos. Y mientras esto decía, derramaba de su boca en la mía. Pero ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre hedionda, mezclada con un alimento tan duro, repugnante y nauseante.
que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Si él mismo no me hubiese sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús que contiene tanto y tanto? Oh, cómo es feo el pecado. Ah, Señor, hazlo conocer a todos, a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. Pero mientras veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver también escenas tan consoladoras y bellas que raptaban, y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, cómo es alto, grande, sublime su misterio. Cómo era bello ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebraba el divino sacrificio y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote. Y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. Oh, cómo era conmovedor ver a Jesús recitar aquellas oraciones, hacer todas aquellas ceremonias y movimientos que hace el sacerdote. ¿Quién puede decir cuán consolador me resultaba ver esta misa junto con Jesús? Cuántas gracias recibía, cuántas luces, cuántas cosas comprendía. Pero como son cosas pasadas y no las recuerdo claramente, por eso las paso en silencio. Pero mientras esto decía, Jesús se ha movido en mi interior, me ha llamado y no quiero que deje esto en silencio. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo, pues bien te contentaré. Oh, dulce amor mío, diré alguna pequeña cosa, pero dame tu gracia para poder manifestarlo, porque por mí no me atrevería a poner ni una palabra sobre misterios tan profundos y sublimes. Gracias, Silva. Vamos a hacer una pequeña pausa y nada más repasamos brevemente. Vemos a Luisa que nos deja ver como en una ventanita las cosas que pasan en la Santa Misa, eh, escenas tan dolorosas para nuestro Señor, cuando hay sacrilegios eh, por los sacerdotes o por algunas otras personas, en el santo sacrificio de la misa. Vemos cómo le participa a Luisa un poquito de este sufrimiento que padece nuestro Señor. Vemos qué feo verdaderamente es el pecado. Entonces es importante contemplar estas palabras de Luisa, lo que está ocurriendo, para que nosotros también, no como víctimas, pero como almas reparadoras, ya sea con el Santo Rosario o con alguna otra oración, podamos también reparar por todos estos sucesos. Recordamos también que,
como menciona Luisa, ella está recordando y está recordando lo que pasó en un periodo de aproximadamente 26 años. Y es importante que nosotros, pues poco a poco, vayamos poniendo en práctica lo que podemos de lo que le va enseñando y que pueda recordar Luisa, que podemos poner en práctica nosotros en nuestras vidas. Pero principalmente que vayamos adquiriendo el conocimiento de lo que nos transmite nuestro Señor y que nos vayamos disponiendo a este gran bien, a su gracia infinita y a nuestra santificación. Entonces vamos a continuar. Creo que le pide nuestro Señor a Luisa que hable un poquito más del santo sacrificio de la Santa Misa. Adelante, Gaby. Gracias. La Santa Misa. ¿Qué cosa es la misa? Numeral 204. Ahora, mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el divino sacrificio, Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Ah, sí, la misa nos dice todo y nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención, nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros. Nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto con Cristo a vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Son misterios profundos que los comprenderemos solo más allá de las estrellas. Pero Jesús en el sacramento nos los hace casi tocar con la mano en varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de aniquilamiento bajo de aquellas especies. Pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero. Pero consumidas esas especies, su real presencia no existe más. Después, consagradas las especies de nuevo, Jesús adquiere nuevamente su estado sacramental. Así, Jesús en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria. Y así como Jesús, cesando su estado sacramentado, reside en el seno de Dios, su Padre, así nosotros, cesando nuestra vida, nuestras almas van a hacer su morada en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos. Así que se puede decir que no existen más. Pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios,
nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose con el alma, irán juntos a gozar la bienaventuranza eterna. ¿Se puede dar cosa más consoladora para el corazón humano que no solo el alma, sino también el cuerpo debe complacerse en los eternos contentos? A mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? El sol, con su inmensa luz, absorbe las estrellas y las hace desaparecer. Pero las estrellas existen. El sol es Dios, y todas las almas bienaventuradas son estrellas. Dios, con su inmensa luz, nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el sacramento, pero ¿quién puede decirlas todas? Ciertamente me extendería demasiado. Si el Señor lo permite, reservaré para otra ocasión decir alguna otra cosa. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Gaby. Qué hermoso relato nos da Luisa sobre la Santa Misa, la cual es toda nuestra esperanza, la vida eterna con Dios. Recordamos que Luisa está recibiendo la gracia y nos está comunicando lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos, que son todas estas palabras sobre el divino sacrificio. Nos quedamos unos segundos en silencio contemplando estas palabras. Ok, vamos a continuar. Adelante, Elvira. Desposorio. El desposorio con Jesús. Número 205. Ahora, en estas salidas del cuerpo que el Señor me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio de ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole: Esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo. Estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que nadie nos pueda separar ni por pocos instantes. Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo: todo lo que es terreno, todo debes quitar, no solo en tu corazón, sino también en tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son para mí, amor, aún las mínimas sombras terrenas. Yo enseguida le dije: si tengo alguna otra cosa que quitar, dímelo.
porque estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucificado. Inmediatamente le dije: Esposo santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo: debiéndote dar yo un anillo más precioso, más bello, y en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas, nuevas flechas de amor recibirá tu corazón. Por eso, este anillo no es necesario. Y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día. Después de no poco sufrir, recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama. Era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en la actitud festiva. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos y lo miró, Lo desempolvó y después me lo restituyó de nuevo. Después me tomó una vestidura de inmensa belleza. Me parecía en el fondo, era como de oro veteado de varios colores, y me vistió con ella. Después tomó 2 gemas, como si fueran aretes, y los puso en mis orejas. Luego me adornó el cuello y los brazos, y me ciñó la frente con una corona de inmenso valor, adornada de piedras y gemas preciosas, toda resplandeciente de luz. Y me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas, y a claras notas hablaban de la belleza, potencia, fuerza y de todas las virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí? Y en qué mar de consuelo nadaba mi alma. Es imposible poder decir. Ahora, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo: Esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa. Pero después de que realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte. Finalmente, tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies, y así me dejó. Me parecía que ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios al verme cubierta con él quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. La mañana de dicho día, Jesús me hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó. Y así hizo también la mamá. Después tuvimos un coloquio de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía y yo le decía a él también el amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo no las recuerdo muy bien. Por eso no las digo, y así terminó aquel día. ¿Quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma? Eran tales y tantas que es imposible describirlas. Pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces, transportándome con él, me llevaba al paraíso, y allí escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divinidad de Dios. Me parecía
que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes. Y a claras notas estas luces denotaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de esas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz sin comprender a fondo la primera. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados, reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces. Así que el alma en el cielo se asemeja a Dios, con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que en esa beata morada se comprende? Mientras el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo, es imposible. Mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poder explicar. Me parece como un niño que empieza a balbucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al fin resulta que no sabe decir ni una palabra clara. Por eso pongo punto, para ir sin ir más allá. Solo diré que a veces, mientras me encontraba en aquella bienaventurada patria, paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos. Y como yo era nueva esposa, todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio. Me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros. Y Jesús me mostraba a los santos diciéndoles. Ok, vamos a hacer una pausa. Gracias, Elvira. Y pues vemos estas palabras de Luisa que nos llenan de gozo. Estas palabras que describen las cosas celestiales y lo que ocurre en el cielo, de lo que gozan los santos y los ángeles al estar en esa vida eterna con Dios. Qué hermoso. Vamos a regresar tantito y nos quedamos en contemplación porque es muy profundo y muy hermoso, y debemos de quedarnos en contemplación sobre esas palabras. Nada más regresamos al numeral 205 brevemente y vemos que Jesús, nos dice Luisa que Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Dice, recuerdo que un día me dijo, todo lo que es terreno, todo debes quitar. No solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor, aún las mínimas sombras terrenas. Entonces eso es algo que nosotros debemos poner en nuestro corazón, en esta disposición que estamos haciendo en este volumen 1, conforme nos disponemos a la gracia de Dios y vamos aprendiendo lo que Él quiere hacer de nosotros, la transformación verdadera que quiere de nosotros. Claro, con Luisa es diferente. Ella es un alma predilecta que tiene varios oficios muy importantes. Uno es el de
alma víctima y por eso ella sufre los padecimientos de nuestro Señor, sufre por nosotros y por nuestro Señor y por la venida de su reino. Y también es la pequeña hija de la divina voluntad, la secretaria de nuestro Señor, que nos va transmitiendo y comunicando poco a poco, o nos va a ir comunicando poco a poco el vivir en la divina voluntad, que eso vendrá mucho más adelante. Ahorita gocemos y profundicemos en contemplación de estas hermosas palabras, de esta comunicación que se nos hace acerca de las cosas del cielo. Nos quedamos en silencio unos segundos y continuamos. Adelante, Irma. Número 215. Vean, esta alma es un triunfo de mi amor. Mi amor todo ha superado en ella. Otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y merecía. Este es tu lugar. Nadie te lo puede quitar. Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra, pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba este regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de la tierra, todo era podredumbre, insípido, fastidioso. Las cosas que tanto deleitan a los demás, para mí resultaban amargas. Las personas más amadas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubiera hecho para entretenerse con ellas. A mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas como imágenes de Dios, me parecía que podía soportarlas. Pero mi alma había perdido toda satisfacción. Ninguna cosa le daba la menor sombra de contento. Y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Ah, mi corazón vivía inquieto entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente, tanto que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en eso, porque en mi interior era una continua ejaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte de mi corazón se tranquilizó, pero no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto, pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme. Para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía, cálmate, ¿cuál es la cosa que tanto te hace desear el cielo? Y yo le decía, porque quiero estar siempre unida contigo. Mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso, a cualquier costo quiero irme. Pues bien, me decía, si es por mí, te quiero contentar, vendré a estarme contigo,
Yo le decía, pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así, allá jamás te perderé de vista. A veces también Jesús quería bromear y aquí, como mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía, ¿quieres venir? Y yo le decía, ¿a dónde? Y él, al cielo. Y yo, ¿me lo dices de verdad? Y él, apresúrate, ven, no tardes. Y yo, está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús, no, no, de verdad quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta. Entonces, creyendo que debía dejar la tierra, la vida me parecía un sueño, el sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a un punto alto del cielo, oía el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esa bienaventurada morada. Pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía, ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía, Jesús mío, amado, hazlo pronto. Y él me decía, espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra. Mira, ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta, con tal de que la salves. Así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para remediarlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo, toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así la divina justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia. Tú has visto las palabras, no lo han sacudido ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ello era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús y yo también. ¿Quién puede decir cuántas veces Jesús me ha hecho estos juegos? Cuando se llegaba al punto de entrar al cielo, y a veces aún después de haber entrado, ahora decía que no tenía la obediencia del confesor, y por eso era conveniente volver a la tierra, y yo le decía, mientras he estado con el confesor, estaba obligada a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo, debo obedecerte a ti, porque tú eres el primero de todos. Y Jesús me decía, no, no quiero que obedezcas al confesor, no, quiero que obedezcas al confesor. Entonces, para no alargarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. Muy dolorosos me resultaban estos juegos. Basta decir que me hice tan impertinente que el Señor, para castigar mis impertinencias, no permitía tan frecuentemente estas bromas. Ok, vamos a hacer una pausa. Gracias, Irma.
Sí, Bueno, vamos a empezar aquí con este numeral 221. Eh, claro, vemos nuevamente cómo nos transporta a Luisa en ese viaje al cielo con nuestro Señor, pero vamos a enfocarnos un poquito en esta otra ventanita de la acción divina, donde le propone nuestro Señor Jesucristo a Luisa que si no quiere eh, salvar a esta persona y, y van a esa persona. Entonces aquí vemos nosotros, si contemplamos estas palabras, vemos cómo en la acción divina van nuestro Señor Jesucristo y Luisa e intentan convertir a esta persona, dice, pidamos juntos al Padre Eterno que tenga misericordia de él. Bueno, ese es un paso importante también para nosotros, algo que podemos aprender, esa petición. Eh, Aquí le pide a Luisa que si ella está dispuesta a sufrir por esa alma, a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma. Y claro que Luisa está totalmente en la disposición de sufrir, con tal de que se salve. Entonces vemos que iban juntos a este pecador y trataban de convencerlo. Dice, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo. Entonces ahí es la parte que nos permite ver en esta pequeña ventana la acción divina en la mente de este pecador, puede ser en la mente de cualquier pecador, en nuestras propias mentes, eh, como Dios siempre está actuando en nosotros. Dice, pero en vano, esta persona pues estaba muy cerrada en su corazón. Entonces Jesús, todo afligido, me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo y toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así la divina justicia aplacará, podrá usar con él misericordia. Tú has visto, las palabras no le han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Y bueno, así sucede, y vemos que así pasa con Luisa y que después de algunos días, notemos algunos días de sufrimientos de Luisa, las penas de este señor, nuestro Señor le permitía ver aquella alma convertida y salvada. Entonces, esto es muy importante. Recordamos un poquito cómo en Fátima, la pequeña Jacinta y Francisco y Lucía también, después de que les permitieron ver el infierno, se dispusieron a la mortificación y a los sacrificios por la conversión de los pecadores. Entonces también nosotros así nos debemos de disponer siempre
en nuestra oración, en cualquier mortificación que podamos hacer, siempre buscando almas para el Señor. Entonces es algo importante que nos permite ver en esa ventanita de la acción divina en la persona. Regresando un poquito más atrás, nada más vamos a hacer un poco de énfasis en este numeral 216, donde nos está comentando Luisa lo fastidioso que es para ella ya todo lo terrenal. Dice las cosas que tanto deleitan a los demás, para mí me resultan amargas las personas más amadas, más respetables que los demás. ¿Quién sabe qué hubieran hecho para entregarse con ellas, entretenerse con ellas? A mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Entonces viene la parte importante, dice, solo viéndolas como imágenes de Dios me parecía que podía soportarlas. Aquí vemos que Luisa está poniendo en práctica algo que aprendió hacia el comienzo del volumen 1. Sí, ella si recordamos en aquel entonces que todo lo que le ocurría a Luisa por parte de las criaturas, todo lo que ella pudiera sufrir, todas las indiferencias, las calumnias, todo lo que pudiera suceder como si lo estuviera recibiendo de parte de nuestro Señor y que viera a través de Él a las almas, ¿no? Entonces, como imágenes suyas, entonces recordamos eso y así es que nosotros también debemos de ver a las almas de esa manera, de esa misma manera. Vamos a quedarnos un poquito en contemplación. Son relatos muy, muy hermosos. Estas ventanas que nos dejan ver un poquito las cosas del cielo, las cosas que son invisibles para nosotros. Entonces vamos a quedarnos un poquito en silencio para contemplar eso y vamos a concluir el estudio de hoy. Nos quedamos unos segundos en silencio, nada más contemplando esos relatos de Luisa sobre el cielo. Bueno, vamos a concluir el estudio de hoy. Aquí nos quedamos en este numeral 223. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por tantas gracias que hemos recibido el día de hoy. Todo lo que nos dejó ver sobre la Santa Misa, sobre las cosas del cielo, que es nuestro único anhelo y nuestra única esperanza. Que nos dispongamos a toda su acción divina que quiere hacer en nosotros también. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima también, que nos acompaña en este día tan especial, el día de la Asunción al cielo, que nuestro Señor Jesucristo en los volúmenes le llama la fiesta de la Divina Voluntad en el cielo, cuando llegó nuestra Madre Santísima al cielo. Más adelante vamos a conocer más sobre eso. Le damos gracias también a la pequeña hija
de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, por su intercesión sobre nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias por su amor a nuestro Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.